Y bienvenidos a un nuevo estudio de la palabra de Dios para nosotros los escogidos. El tema que tengo el día de hoy es seres de luz. Y para iniciar nuestro estudio el día de hoy vamos a ir a la palabra de Dios, a leer en 1 de Juan, capítulo número 1, versículo número 5, y dice: Dios es luz y no hay oscuridad en él. Ahora, ¿por qué es importante entender que Dios es luz y no hay oscuridad en él? Tenemos que ir al principio, en los primeros versículos. En el versículo 3 dice que Dios separó la luz de las tinieblas. Vamos a leer Génesis, el capítulo número 1 y versículo número 1 en adelante para ir entendiendo por qué somos llamados seres de luz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Aquí tengo que hacer un paréntesis, lo invito a que vaya al estudio de los seres y habitantes del mundo invisible. Ahí explico realmente qué pasa entre el capítulo, en el versículo 1 y el versículo 2. Y al estar la tierra desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del agua. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era bueno, y separó la luz de las tinieblas. ¿Por qué Dios separa primero la luz de las tinieblas y en el día cuarto es que hace el sol y las estrellas? Porque está separando su luz, que la emana, de las tinieblas que rodeaban la tierra. Por eso es que para poder reestructurar o rehacer de nuevo la creación, Dios tiene que separar las tinieblas de su luz. Y eso es lo que hace al principio de cada ser humano que decide seguir a Jesús como su guía. Primero lo atrae a la luz de Dios. Y esa pequeña luz tiene que ir creciendo y desarrollándose hasta que se forme una luz completa. Esa luz es la luz que genera Dios en sus hijos. En Génesis capítulo número 3 encontramos la historia de cuando la serpiente empieza a enredar con sus artimañas a Eva hasta que logra que Eva voltee a ver el fruto y la convence de que al comerlo no va a morir. En el versículo 4 vemos: entonces la serpiente le dijo a la mujer: no morirás. Versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La serpiente convence a Eva de que vea el fruto, el pecado, la transgresión, y le dice: no vas a morir. Y es cierto, no va a morir, sino que se te van a abrir los ojos. Vamos a ver si eso también es cierto. En el versículo 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. ¿Y qué pasó? No le pasó nada a Eva. Entonces, ¿qué hizo Eva? Corrió a buscar a su esposo y le dio también de comer a él, el cual comió como ella. Y entonces vemos en el versículo 7 qué sucede. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos
y conocieron que estaban desnudos. En el versículo 5 la serpiente les dijo que iban a ser abiertos sus ojos y que no iban a morir. Ellos estaban vivos y fueron abiertos sus ojos. ¿Qué pasó entonces? Se dieron cuenta de que estaban desnudos. Al abrir sus ojos después de pecar, se dieron cuenta de que algo era diferente en sus cuerpos. Y sí, la luz, la cobertura de Dios se apagó. No tenían más la luz de Dios que impedía que ellos vieran desnudos sus cuerpos. Vamos a ver unos ejemplos de que Dios, en primera de Juan 1:5 dice que Dios es luz y no hay ninguna oscuridad en él. Entonces, cuando el ser humano no resplandece, es porque hay pecado en él, no como la señora química Mary que descubrió la radiación, que de hecho abortó y murió por eso mismo, sino que estoy hablando de una luz espiritual, una luz que nos cubre de parte de Dios, volviéndonos a ser seres de luz como fuimos al inicio en la presencia de Dios. Estos seres que nacen en pecado, que somos todos los humanos, nacemos en oscuridad. Las tinieblas dominan nuestro ser. Por eso es que es importante seguir el camino que hizo Jesús para crucificar la carne, que ésta muera y que nosotros ya no vivamos como dijo Juan, sino que hayamos menguado para que Cristo viva en nosotros y la luz de nuestra vida volverá a resplandecer. Y hoy quiero darle algunas formas de cómo llenarnos de luz. Primero, hemos de entender que si Dios es luz y no hay oscuridad en él, al pasar tiempo en la presencia de Dios, nos vamos a hacer semejantes a él porque lo veremos como es él, dice la palabra. En Éxodo, en el capítulo número 34, después de que Moisés sube al monte Sinaí para recibir las tablas, viene bajando, pasó 40 días en la presencia de Dios y leemos en el versículo 29. Cuando Moisés descendía del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en sus manos, al descender del monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía. ¿Y por qué resplandecía? Porque por haber hablado con Dios. Esta es una forma donde nosotros podemos acercarnos delante de la presencia de Dios para llenarnos de Dios y que podamos llenar o recibir la luz que emana de Él. Es como el sol que da la luz y la tierra y la luna reciben esa luz y la trasladan nuevamente. En Mateo 17 encontramos la transfiguración de Jesús. Esto lo pueden encontrar también en Marcos 9 y en Lucas 9, 28 en adelante. Leo en el 17. 6 días después Jesús llevó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan a una montaña alta donde estaban solos. Ahí frente a ellos Jesús se transformó, su cara comenzó a brillar como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. Otra forma en que podemos nosotros transformarnos en luz es a través de nuestros ojos. Dice la palabra de Dios en Lucas 11:34, nuestros ojos son la lámpara del cuerpo.
Si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz, pero si está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Esta palabra muestra la importancia de tener nuestros ojos en el lugar correcto, en el destino determinado por Dios. Es la necesidad de buscar de Dios para que pueda darte claridad hacia dónde nos dirigimos. Dios nos permite que a través de la lámpara que tenemos, que son los ojos, podamos recibir la luz de su palabra al acercarnos a Él, al pasar tiempo con Él, al acercarnos tanto a Él que nos vamos a parecer con Él. Cuando Jesús es aprendido, ya le había dicho a Pedro que lo iba a negar. Y la gente le decía a Pedro, es que hablas como Él. Y Pedro tiene que empezar a decir malas palabras para que no crean que anda con Él, porque Él hablaba como Jesús. Y entonces, para no parecerse a Jesús, empieza a decir palabras malas. Si entendemos el poder que tiene la visión, que nuestros ojos son la lámpara del cuerpo, es que tenemos que llenarnos de cosas que nos den luz. ¿Qué es lo que están viendo tus ojos? En la medida que tus ojos sean postrados delante de Dios, se van a llenar de luz. Si estamos haciendo otras cosas con nuestros ojos, nuestro cuerpo se va a llenar de tinieblas. Otra de las formas como podemos llenarnos de luz la encontramos en el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es sumamente importante, no solo estudiarla, sino entenderla. Es importante entenderla. En Lucas, en el capítulo número 8, encontramos la parábola del sembrador, que también usted puede comparar en Mateo 13 y en Marcos 4. En Lucas 8 le preguntan a sus discípulos que si les puede explicar porque no entendieron mucho la parábola del sembrador. Y entonces Jesús en el versículo 11 explica: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de la sombra, la piedra, son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿De qué fruto se está refiriendo? Bueno, pues en Gálatas, en el capítulo número 5, en el versículo 22, vamos a encontrar que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque ya dieron fruto. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Y cuáles son las manifestaciones de la carne? Bueno, pues lo encontramos siempre en Gálatas, capítulo número 5, versículo 17, dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. La oscuridad contra la luz y la luz contra la oscuridad. Nunca la oscuridad va a prevalecer contra la luz. En el 18 dice: pero si somos guiados por el espíritu,
no están bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son... ¿Qué son las obras de la carne? Lo contrario a las obras del Espíritu, que habla de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. En el 19:5:22 dice: las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas y decisiones herejicas, envidias, homicidios, borracheras, orgías y demás cosas. ¿Por qué es importante entender que nosotros tenemos que buscar la guía del Espíritu Santo? En Isaías 11:2 leemos que cuando nosotros buscamos el Espíritu Santo vamos a ser llenos y va a reposar el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría y de inteligencia, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Las tinieblas que están peleando hoy en día tienen su tiempo contado, porque la luz que viene del Dios eterno nos está llenando día a día.